Hola a todas y todos, espero que estén muy bien. Aquí estamos nuevamente en un capítulo de Sesión Abierta y en esta oportunidad vamos a estar hablando con una persona muy querida para mí, que respeto mucho, que fue la persona encargada de escribir el prólogo de este libro que tienen aquí, Musicoterapia y Sonoterapia, Diálogos hacia una Salud Integral. Es Rodrigo Quiroga, que fue profesor mío del postítulo de Musicoterapia. Y a quien yo le voy a dar ahora, le voy a dejar la palabra para que él se pueda presentar, decirnos quién es, qué estudió, para luego después ir hablando, porque este capítulo vamos a hablar sobre musicoterapia. Así que Rodrigo, muchas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación para poder hablar sobre musicoterapia, sobre tu trabajo y también sobre ti. Gracias, David. Me encantan tus invitaciones, así que cuando quieras. Bueno, tú dijiste ahí, yo hice el prólogo gracias a tu invitación de este libro y lo hice desde la musicoterapia. Sí. Mis dos áreas son psicología y musicoterapia. En este momento me considero un psicólogo musicoterapeuta. Antes me consideraba musicoterapeuta, psicólogo. Ahora siento que la psicología está pesando más. Pero así como un poco para hablar de mis estudios, yo partí por música, después el área de la musicoterapia la estudié desde el posgrado y después psicología. Entonces fui rotando hacia allá y creo que cada vez me siento más psicólogo y tengo un espacio reservado, por supuesto, para musicoterapia. En este momento trabajo como musicoterapeuta con niños en un hospital y en docencia. De hecho, por eso nos conocimos, como tu profe. Y también con adultos desde la psicología. Son como mis dos patitas. Ahí están. Genial, pues oye, bueno, Rodrigo es uno de los, yo creo, de los profesores dentro del postítulo más queridos, porque además tú con la profesora Patti, cuando nosotros estuvimos con Patricia, hacían un ramo que era muy interesante. Yo creo que es el que más gusta, que es el de improvisación, que ahí nos juntábamos los sábados a improvisar, a analizar las dinámicas que se iban dando dentro de la música, y justamente nosotros que veníamos en una modalidad un poco híbrida, porque nosotros el postítulo lo comenzamos de manera online cuando estábamos full pandemia, y después ya finalizando ese año ya se empezaron a abrir algunas experiencias presenciales, y después ya el segundo año ya fue más presencial ahí en la facultad. Pero me gustaría preguntarte también, quizás aprovechando, sobre la musicoterapia, pero antes de ir a la definición en sí, ¿cómo ha sido tu proceso también como docente, como profesor, que tú has ido viendo a muchas generaciones de estudiantes entrando con muchas preguntas, ¿cierto? Con mucho deseo de aprender de esto, y después ya viéndolo, no sé, pues como a mí que hemos seguido ligado a la musicoterapia, pero ¿cómo ha sido tu proceso como docente, viendo generación tras generación saliendo de la Universidad de Chile? Sí, qué buena pregunta, porque yo creo que tengo ahí un espacio muy privilegiado de observación de los procesos, porque, bueno, no lo puedo desligar de mi proceso como estudiante, porque yo estudié en ese postítulo y viví ese ramo, y también para mí fue el favorito. Entonces también es muy bonito que yo ahora lo esté llevando, junto con la Patti, que la Patti fue mi profesora en su momento. Entonces estamos los dos ahora en ese rol, y realmente es, por un lado, es un laboratorio como perfecto, con las condiciones perfectas para que se dé un proceso de musicoterapia. Entonces nosotros podemos verlo con esas condiciones ideales que pocas veces se dan, hay que decirlo, en la vida real. Pero por otro lado, se logran, siento yo, no te diría que todos, pero así como me pasó a mí, creo que muchos entran y en ese proceso, que es, aparte de formarse como musicoterapeuta, vivir ese ramo, algo transforman. Es como algo superan, algo cambian. Muchos nos ha pasado eso como en varias generaciones, que rescatan mucho el vínculo del grupo. Entonces no se puede sacar la musicoterapia del vínculo y de ese espacio vincular grupal, que además genera como, yo veo, no me gusta la palabra sanación, pero yo veo como mucho crecimiento, mucha transformación en estos procesos, y es un espacio como único. Claro. Es muy único. Entonces sí, verlo desde pasar generaciones y ver cómo estos patrones se van repitiendo, como todos terminan como tan encariñados con el grupo, con el ramo, y con la musicoterapia, que yo creo que esa es otra de mis como ideas o impresiones, que
los que salen realmente transformados de ahí después tienen la energía suficiente para pelear por la musicoterapia, claro, e instaurarla, porque no es fácil, no está regulada, no está instalada, entonces esa motivación es clave. Uh-huh. Sí, bueno, sobre todo aquí en Chile, que de a poco ya ahora se está empezando a visibilizar muy más. De a poco, sí, de a poquito. Sí, es verdad. Pero sí, a mí me gustaba mucho, bueno, me gusta mucho porque tiene que ver también con la música, pero con la incertidumbre de lo que va a ocurrir en esa experiencia. Es como algo tan abierto, tan libre, que claro, uno da consignas y como que ahí uno se deja estar en lo hacia dónde te lleva la música. Sí. Pero también yo siento que algo que tú acabas de decir, que es ¿por qué será uno de los ramos que más gusta? Yo creo que tiene que ver también, al menos desde mi impresión, es que yo siempre también lo pongo como en esta lógica de cuando te enseñan a jugar un juego de mesa con las instrucciones versus cuando te dicen, ya mira, juguemos, y ahí vamos cachando, como que ahí ya ahí vamos entendiendo. No sé, que te enseñan a jugar uno, así como con las reglas, versus cuando ya es mucho más fácil entender ese tipo de vínculos, de dinámica, ya jugándolo, ya como en esto mismo de la música, ya experimentando, que solo desde la teoría, que obviamente ayuda porque después uno le va dando mente y va como encuadrando todo lo que va experimentando, pero la musicoterapia sin la parte práctica, yo siento que no es musicoterapia, es como la música no se puede estudiar solo desde la teoría. Hay que estar. Yo cuando, por ejemplo, estudiaba música, decía, qué difícil, me cuesta mucho, incluso más que psicología, porque psicología los primeros años es harta teoría, no vas al tiro a la práctica, ¿cierto? Yo en cuarto año, ahí en cuarto, en quinto empezábamos con las prácticas, pero en la música me tenía que estar aprendiendo la escala e inmediatamente ejecutándola en la guitarra o en el piano, entonces era algo que es un trabajo doble, es un trabajo dual. Y yo siento que, claro, ahí tú das justamente en algo que ese ramo sobre todo nos permite poder experimentar la musicoterapia, vivirla, más allá de entenderla o comprenderla. No sé cómo lo sientes tú. Sí, totalmente. Es la gracia de ese ramo, que es experiencial, que además dura todo el postítulo. Claro. Nos gusta pensarlo como la columna vertebral, en realidad, porque es lo central. Yo creo que hay un poco de eso, hay un poco como de, esto que escuché en la teoría o esto que dice tal autor, ahora lo sentí, como una cosa de llevarlo al cuerpo también. Pero también, siempre que nosotros siempre decimos esto no es terapia, pero es un proceso de cambio. Entonces yo creo que se vive un cambio a partir de la musicoterapia. Es como que, ves la teoría y entiendes de qué se trata, pero también tú recibes musicoterapia, claro, y te transformas a través de la musicoterapia. En el mejor caso, obviamente no es siempre, pero yo he visto cómo pasa eso muchas veces. Entonces es como que tengo ahí la evidencia, la voy viendo a cada rato de cómo funciona la musicoterapia, ¿cachai? Sí. Y obviamente que incorporarla yo creo que es clave, no sé si te pasa a ti también, incluso lo he pensado desde la psicología, porque hasta que tú no estás atendiendo y no estás viendo procesos en vivo y no te estás moviendo, no realmente, y no vives eso, no sé si realmente lo puedes como ver en el otro, no sé si me explico, claro, como que hasta que no lo vives, no lo puedes proponer al otro. Es que lo relacional y lo vincular, que de alguna manera es la esencia de este tipo de terapias, incluso la psicología, y que ahí está el vínculo, es como fundamental. Justamente uno de los videos que posteaste ahora último, no se puede, lo puedo entender teóricamente, pero no se entiende el vínculo desde la teoría. O sea, yo no explico el amor o el cariño que siento por mi hijo, por mi pareja teóricamente. Exacto. Lo experimento, lo siento, lo vivo. Y además lo entiendo, pero no está separado. Pero ¿sabes qué? Y aquí vamos a echarle un poquito de flores a Chile. Yo tuve la experiencia de estudiar en el postítulo de la Chile y en un magíster afuera en Australia. Y no había un ramo así. O sea, esto yo no sé si es característico de Chile únicamente, pero por lo menos es de este postítulo y no es el común. O sea, no es que todas las formaciones sean vivenciales. Ni siquiera como transversal, ni siquiera como vivencial. En Australia, extrañamente, y es un poco, lo ligo un poco con lo que decís tú, se practicaban técnicas. Y es distinto practicar como voy a improvisar, voy a soltar la mano con un instrumento, o voy a hacer como que hago una intervención con un paciente, a vivir un proceso. Porque el proceso hay que vivirlo
semana a semana o mes a mes y por un tiempo. Entonces la experiencia de proceso es única de este ramo, encuentro yo. No es como que te digan, ya, anda a practicar o haz un role-playing, ¿cachai? Claro. No es lo mismo. Sí. Es fácil, sí. Oye, buenísimo. Así que es un punto para Chile. Bueno, vamos a ir como un punto para Chile. Sí. Oye, Rodrigo, y bueno, hemos estado hablando harto de musicoterapia, de la experiencia, ¿cierto? De lo vincular, que ahí estamos de acuerdo en que es algo fundamental en cualquier proceso terapéutico, ya sea desde la psicología, desde la musicoterapia, y lo que yo trato de tirar puentes también hacia la sonoterapia, que no es solo la técnica o el cuenco que te impacte y te sane, sino que también hay un rol de un terapeuta que va generando vínculos y va también ahí tiene injerencia. Pero ¿qué es la musicoterapia? Vamos como a lo esencial. A lo básico, bueno, claro, perdón, no habíamos... ¿Qué es lo que... no lo habíamos mencionado. ¿Cómo lo podrías explicar ya que tienes experiencia en los ramos como docente? Pero más que como docente, ¿cómo lo explicarías tú en tus propias palabras? Sin citar a Gauna necesariamente. Totalmente, ni a Gauna ni a Brucha. Son buenas las definiciones, pero creo que cuando uno alcanza un nivel de práctica o de entendimiento, lo alcanza a describir con las propias palabras. Ahora, dicho eso, no es fácil. Hay libros enteros de Hay libros enteros para definir qué es la musicoterapia. Pero ya me pillas un poco así, igual en blanco. Pero creo que es de partida un proceso de cambio. Entre dos, o sea, hay una persona que es un terapeuta, o sea, no lo digo como solamente como una obviedad, sino que es importante que haya un facilitador, así como cuando hay un psicólogo que es el que te ayuda y está en una relación de ayuda para que tú cambies algo. En musicoterapia también hay un musicoterapeuta que te ayuda y es el experto en el lenguaje musical. Ajá. Pero no solo en el lenguaje musical, en la experiencia musical. Que va mucho más allá de escuchar música o de la experiencia, claro. va en la experiencia del hacer música, va en la experiencia de comunicarse a través de la música, o sea, la experiencia como globalmente es la que maneja el musicoterapeuta. Y este musicoterapeuta, cuando una persona viene con alguna... Nadie llega porque está contento, feliz en la vida, llega porque tiene un problema. Entonces cuando una persona llega con un problema, la gracia de la musicoterapia es que se empieza a usar un lenguaje en cierta forma desconocido y ese problema se empieza a ver reflejado en ese lenguaje. Tú lo ves en la forma que improvisas con los instrumentos, lo ves en las canciones que traes porque te recuerdan a algo, lo ves en lo que sea. Entonces empiezas como a usar otro lenguaje de partida para entender tu problema o para verlo de otro lugar. Y aquí sí voy a tomar a Gauna, pero lo voy a tomar con mis palabras, porque Gauna lo que dice en la teoría de la experiencia musical, de la dinámica musical, es que ofrece un sinfín de posibilidades. Es distinto al lenguaje de la palabra, que si bien hay miles de interpretaciones, quizás sí hay una... Si yo te digo silla, más o menos sabemos de qué estamos hablando. Claro. Si suena un do re mi, no sabemos bien de qué estamos hablando. Entonces abre un espacio de tanta posibilidad que en ese hacer, porque tú algo dijiste como del hacer, como de que uno va probando, es mucho de hacer. Claro. De actuar en la improvisación, porque no está como maqueteado, no está esquematizado. Entonces, en ese improvisar con el lenguaje musical y con la experiencia musical, algo pasa que tú empiezas como a probar cosas nuevas y te mueves de donde estabas y de pronto, ¡ay! No sabía que podía hacer esto, o de pronto tienes una emoción que no habías tenido o moviste algo que estaba como estancado. Ahí hay procesos bien inefables o bien como difíciles de explicar punto a punto, claro. Pero yo creo que en rasgos así muy, muy macro, ahí sucede el cambio. Pero ese cambio está metido en un vínculo. O sea, a eso voy. También hay otra persona que está interactuando contigo y estamos en este lenguaje o en esta experiencia y se va tendiendo a un cambio. Eso. Sí, es que, como decíamos, hay libros enteros, claro. donde se trata de ir igual la psicología, o sea, cómo definimos la psicología, también, todas las disciplinas. También. Pero, Rodrigo, a ti no sé si es que habrán también como en términos personales, como en cuanto a tu experiencia de ir viviendo la musicoterapia, algo que quizás pudieses compartirnos que te ha ayudado la musicoterapia y no así, por ejemplo, la psicología, por ejemplo, u otro tipo de disciplina. ¿Cuál es, por ejemplo, si pudiese, como tiene estas dos miradas desde la musicoterapia y la psicología,
¿qué es lo que pudiese ser más característico o minucioso que la musicoterapia pudiese llegar versus la psicología? No sé cómo ahí si es que pudiese hacer en tu propia experiencia. En mi experiencia como profe o como alumno de terapia. Yo creo como terapeuta, así como terapeuta. Sí. ¡Wow! Es... así como inicialmente... creo que la música, y aquí igual me estoy poniendo un poco mental, pero lo voy a bajar. La música justamente en esto de no ser un lenguaje que tiene definición, que no es un lenguaje claro, es un lenguaje como difuso, por decirlo de alguna forma, muy interpretable. Eso mismo hace que la forma en que nos comuniquemos, que la forma en que yo movilice lo que tengo dentro, o que incluso si de pronto queda expuesto ahí algo que es mío, no sea tan evidente. A ver, ¿cómo explicarlo? Es como que es un lenguaje menos amenazante, es menos crudo y directo que la palabra, porque a veces nombrarlo, por ejemplo, nombrar el dolor, nombrar la vergüenza, nombrar aquello, es muy difícil y puede tomar años de terapia. Claro, años de terapia hasta que tú ya logres llegar, por un lado, porque está en lo inconsciente, pero por otro porque también te estás defendiendo de eso. Y en la música hay menos defensas, porque hay menos exposición, y está bien eso. Y a veces la cosa puede, y eso es lo maravilloso de la música específicamente, sobre todo de algunos modelos más que otros, es que el cambio puede suceder sin palabras. O sea, puede suceder en el hacer, en la música, y nunca estar expuesto realmente. No sé si me explico, como que nunca estar verbalizado, nunca sentirse como mirado, pero aún así puesto ahí, como moviéndose ahí. Por eso es que nosotros podemos trabajar con chicos, por ejemplo, sin lenguaje, con guaguas, con personas que no han adquirido lenguaje o que lo perdieron o que tienen alguna dificultad intelectual o qué sé yo. O sea, es tan amplio porque finalmente es una conexión muy básica entre dos personas o más personas. Y desde esa conexión básica, que es solo el sonido antes de que adquiera el significado de la palabra, que eso es muy, muy clave en realidad, desde esa conexión muy básica se pueden construir bases muy buenas, siento yo. No es mágico, porque no es como que quizás, y aquí me hago el paréntesis de aclarar que la música no es aplicar música. La musicoterapia no es aplicar música, no es como escuche Beethoven para el dolor de cabeza. Ni, efecto Mozart. El efecto Mozart, no es eso. Todo lo que he tratado de explicar tiene que ver con justamente es un lenguaje donde se va a poner en juego con otra persona una relación de ayuda, una relación de cambio, y se va a ir moviendo. Es muy activo y la persona también va a hacer mucho. La musicoterapia es bien activa en ese sentido. No sé si respondí a tu pregunta, pero claro. Sí. La idea es eso, como a mí me gustan invitar aquí a los distintos expertos para poder ir comentando, como hablábamos afuera, más allá de la teoría, es como en la práctica, que muchos terapeutas quizás o personas que puedan estar viendo también van resonando con eso, que de repente no es fácil de explicar, un proceso, no las dinámicas, lo vincular. A mí personalmente, Rodrigo, me he ido dando cuenta, como en base también a los estudios, desde el postítulo de musicoterapia, desde la sonoterapia, desde la psicología, el posicionamiento, la línea que yo he ido trabajando mucho más, que viene también desde la psicología y la sonoterapia, porque yo me enfoqué en eso primero y después llegué a la musicoterapia, es poder ir abordando lo que emerge producto de la experiencia sonora, y lo que emerge lo vamos trabajando, lo podemos ir encauzando y reintegrando terapéuticamente a las personas, a nuestros consultantes, en base a los motivos de consulta. Entonces utilizamos la experiencia como un medio para llegar a un fin, que esto que hablábamos mucho en el postítulo, que no necesariamente, como dice Brucha, no hay un paradigma que es la música o el sonido como un fin en sí mismo, que muchas veces yo siento que la sonoterapia se trabaja así, el cuenco te impacta, el gong te impacta y eso te armoniza a un estado de vibración universal de sanación, versus estas otras visiones que es, claro, la experiencia sonora me hace que emerjan recuerdos, experiencias, porque es muy proyectiva también la música, y eso es lo que vamos trabajando, abordando terapéuticamente. Eso es lo que al menos yo voy trabajando.
¿Cómo los has ido trabajando tú con los niños, ¿cierto? Con esto que decías, porque en esa misma lógica que yo te comparto, claro, hay puntos mínimos. Por ejemplo, que las personas puedan tener capacidad de verbalizar, capacidad de poder simbolizar. O sea, que el fenómeno interno que le está ocurriendo puedan darle un sentido simbólico a eso y expresarlo y poder ir conversándolo. Entonces hay ciertos como puntos específicos que necesitamos. No sé cómo lo trabajas tú con los niños o cuáles son los enfoques que tú principalmente utilizas, porque claro, en la lógica que yo lo trabajo es un trabajo mucho más receptivo y de análisis de la experiencia. Tú lo haces más desde un punto de vista más activo, desde lo vincular, me imagino, desde lo relacional. Entonces me gustaría que pudieras compartirnos también cómo es una sesión cómo tú haces una sesión de musicoterapia. Creo que hay un aspecto en común, porque quizás en ambas instancias partimos de la base de que lo que la persona o el niño está haciendo con los instrumentos o está haciendo con la música es un reflejo, una representación o es análogo a su mundo interior. Por eso es que tú dices, es proyectiva. Claro. En el fondo, bueno, es que uno hace y suena como es. Entonces, yo siento que la diferencia cuando, claro, no hay lenguaje, no hay capacidad como de lo que sucedió ahí, integrarlo a través de la palabra o de un insight o lo que sea, o llevarlo y hacer como la comparación con tu vida fuera de la música, claro, que eso es lo que hacemos como cuando hay lenguaje, y creo que es lo que corresponde cuando hay adultos. Pero con los niños, no, pues. O sea, nosotros trabajamos desde guaguas de meses hasta niños, claro, adolescentes, preadolescentes, y cuando hay lenguaje se puede hacer. Pero tampoco te diría que es algo en lo que nos podemos apoyar, porque aún habiendo lenguaje, a veces lo usamos como para extraer pequeñas impresiones, como qué nombre le pondrías a esto, o qué te gustó de esto. Y de ahí vamos nosotros interpretando harto en realidad. O sea, es harto de nuestra lectura lo que sucede ahí. Y con los adolescentes, cuando hablan también, cuando o sea, a eso voy, la verbalización tampoco es quizás la herramienta más cómoda para ellos. Entonces, hay mucho que se hace en música y a lo mejor para dar un ejemplo, nosotros hay que entender el contexto. Yo trabajo con niños que están hospitalizados y que están diagnosticados con cáncer. Entonces el contexto es de partida hospitalización o al menos ambulatorio, ir a hacerse las quimio. Están viviendo una enfermedad que amenaza la vida, que lo pueden entender en un nivel quizás, yo creo que en todo nivel lo entienden o lo sienten, porque la familia se empieza como a preocupar y hay cosas que se sienten, más allá de tu edad, como si eres niño, guagua, qué sé yo. En algún grado se siente eso y a veces también lo saben y eso ya depende de la edad. Pero eso también es un contexto, o sea, nosotros los vemos bajo ese contexto. Y cuando vamos con música, nuestra oferta siempre es con un carrito llegar a ofrecer, hacer música. No decimos venimos a hacer musicoterapia, vamos a conversar. No, hay muy poca explicación porque creo que eso ensucia al final un poco más. Demasiada información. Nosotros nos enfocamos más en el hacer. Entonces empezamos a interpretar muchas cosas. O sea, desde si saca los instrumentos espontáneamente o desde si se los tenemos que mostrar, si los acepta, si los toca y cuando los toca, si los toca fuerte o los toca suave, o si escoge un tambor y le da muy fuerte o escoge un instrumento chiquitito y apenas la podemos escuchar. Ahí nos está diciendo mucho de su personalidad, ¿no? O de cómo está en ese momento, porque también nosotros hay que entender que nosotros los vemos a veces una vez y después puede pasar un mes o 2 meses. Es muy focal. Entonces tampoco se puede inferir cómo esta persona es así con una sola sesión. Pero por lo menos está así. Entonces, de ahí sacamos mucha información. Y nosotros leemos, interpretamos las necesidades que tiene. O sea, si nosotros vemos que el chico está como tomando todo, está súper ansioso, está como un ratito acá, un ratito acá, y pasa de una cosa a otra, puede ser personalidad, pero también puede ser ansiedad, también puede ser que no se quiere conectar con nada porque está en una situación muy difícil y finalmente el contacto, el meterse un poquito más en lo profundo, asusta mucho, entonces me muevo de aquí para allá, para allá. Entonces permitimos eso primero porque nosotros usamos más que nada la improvisación. Y usualmente los chicos, eso es lo bueno de los niños, que llegan y tocan.
A los adultos hay como que quitarles la vergüenza, que se acostumbren, mucha más resistencia. Los niños no llegan y tocan y se muestran muy, muy como son. Entonces, primero que nada, yo estoy con una guitarra, la Steffi, que es mi colega, Steffi Flederman, está con otros instrumentos. Como que la dinámica es un poco, usualmente yo estoy en la musicalización, por decirlo de alguna forma, desde mi instrumento, que es la guitarra más armónico, y ella está a veces mucho más en el contacto directo con el niño, como espejando con otro instrumento similar, o mirando más a los ojos, o ofreciéndole un instrumento, ¿cachai? Y usualmente partimos de una validación, o sea, de dónde está el niño. Si el niño está así de rápido y de ansioso, y nosotros musicalizamos eso, hacemos una música rápida, ansiosa. Pero ¿cuál va a ser la necesidad que nosotros vamos a tratar de satisfacer, por decirlo de alguna forma? Llevarlo a un estado más calmo o a que se contacte con algo, aunque sea un periodo más largo, por ejemplo, ¿no? Entonces, después de que tocamos, a lo mejor le preguntamos, siempre darle mucho control. Nosotros preguntamos ya, ¿qué quieres hacer después? ¿Quieres tocar el mismo? ¿Quieres tocar otro? ¿Qué instrumento toco yo? Que tiene que ver con dar control en una situación bien poco controlable. Claro. Y en un hospital, que tampoco hay mucho control sobre las rutinas, etc. Y de a poco irlo llevando quizás a... Y suele pasar que después encuentra un instrumento que... le llamó una atención y ahí se va a quedar. Y ya entonces nosotros acompañamos con otra música que da un ambiente para que se conecte, para que se quede más rato. Y la idea es, por ejemplo, terminar en otro lugar desde el que empezamos. ¿Cachai? Que es como leer un poco lo del momento. Hay un tránsito. Claro. Y a veces es que el chico está con mucha energía y a veces esa energía se nota media rabiosa, entonces ahí estamos todos tocando muy fuerte, pero después le ofrecemos, por ejemplo, hacer un espacio de algo muy suave. Y volvamos a tocar fuerte, pero hagamos un espacio suave, como para ir casi que balanceando con los polos, ¿cachai? Y así son nuestras intervenciones. Y el niño no dice nada que sea ¿qué te pareció? ¿Cómo te fue? Claro. ¿Qué sentido haces de esto? No, o sea, a veces nosotros leemos algunas cosas medias proyectivas porque si de repente empezamos a hacer una canción, ¿y qué pasó con el personaje? Le pasó tal cosa. Y después, ¿qué hizo? Y muchas veces sale, que yo no sé si tiene que ver con la infancia o tiene que ver con en realidad la situación de hospital y cáncer, muchas veces sale la amenaza. En las historias siempre hay un tiburón que viene a comer a alguien, o hay hay una amenaza, un ladrón, alguien. La enfermedad misma puede ser. Exacto, hay una amenaza, se está sintiendo. Entonces, ahí, por ejemplo, con una canción, tratamos de que el niño, ¿y cómo lo hacemos? ¿Y qué podemos hacer acá? ¿Y cómo nos hacemos más fuerte? ¿O qué hacemos con este tiburón? ¿Qué le damos para que coma? ¿Cachai? Como que en algún grado resuelva. Y de ahí cerramos la sesión, ¿cachai? Como que es muy de captar el momento y hacerlo en la música, en la experiencia. La validación que nosotros ofrecemos es musical, ¿cachai? La imitación, el tocar a tu misma intensidad, el repetir lo que tú estás haciendo, el imitar tu melodía, son validaciones, pues, pero no es un parafraseo verbal, ¿cachai? Que es lo típico que usamos los psicólogos, ¿cachai? Es más como el lenguaje de los niños, pues como que más es como es como todo más como experiencial, pues no sé, como no hay tantas palabras, es como más gestos, Totalmente, pero es de los niños y continúa siendo de los adultos, creo yo. O sea, la música creo que tiene eso, como que es un lenguaje primario. Claro. Entonces, sí, los adultos después adquirimos otro y pensamos que esa es la única forma, pero estamos siempre usando el otro. Entonces, sí, los niños lo tienen ahí a la mano, pero usa un lenguaje muy básico en ese sentido. Oye, Rodrigo, qué interesante y gracias por compartir, porque yo creo que muchas veces las personas que están más alejadas de la musicoterapia como que no logran conceptualizar o piensan que es alguien solamente que llega tocando guitarra a un espacio o que es música en vivo ahí en los pasillos, como tal que se está como ese imaginario, y que yo siento que es bueno ir dándonos cuenta un poco más del detalle, de lo minucioso, que quizás nos importa a nosotros nomás los musicoterapeutas. Sí, pero no sé si va a cambiar mucho y alguien va a dejar de pensar que la musicoterapia es poner música, pero hay que decirlo, hay que de todas maneras. Sí, claro, que tiene que ver mucho más como con esa observación. Yo me acuerdo con la profe, con Pati Layana, algo que siempre me quedó dando vuelta y que me gustaría aquí que lo pudieras también dar tu opinión.
Porque en las supervisiones siempre le decía, bueno, cuando estamos escuchando a una persona, el relato, no sé cómo, porque yo hice la práctica con adultos, cuando uno escucha a una persona, ya sea desde lo que interpretó musicalmente, pero después lo que le generó la experiencia, esa escucha, la estoy haciendo como psicólogo, la estoy haciendo como musicoterapeuta, ¿cuál es una delgada línea? Porque en el fondo la profesora siempre decía, bueno, pero es que nuestra escucha es de musicoterapeuta. Por más que estés, quizás desde afuera se ve muy similar a como una persona escuchando como un rol del psicólogo, pero internamente nosotros tenemos una escucha distinta que está entrenada desde la musicoterapia, como musicoterapeuta. Y claro, siempre me quedó dando vuelta a eso porque hay momentos en el que, claro, uno está como escuchando y quizá uno lo pensaría más, hoy estoy haciendo como lo mismo que hago como en psicología, pero hay una sutileza, no sé cómo lo ves tú, eso de la escucha, más que nada. Sí. A ver, quizás yo tengo una opinión un poco distinta, porque al menos cuando uno se forma como musicoterapeuta de postítulo, porque hay formaciones de pregrado, no aquí, sí, pero hay formaciones de pregrado, ya viene con una formación en algún área de contacto con las personas, porque es la educación o es, bueno, la música. Ya ahí tenéis como ganado en realidad a lo mejor lo del lenguaje en cierta forma, porque hay que deconstruir un montón, pero y ahí la salud. Y uno agrega un área de conocimiento, es como que yo siento que se agrega una capa de mirada que a veces abre un panorama increíblemente nuevo que no esperábamos, sobre todo para los que vienen de la música, porque uno piensa, ya lo hicieron todo, pero no han vivido la música desde la musicoterapia, que es muy distinta. Y creo que ya en el postítulo se espera que tu práctica sea muy desde la musicoterapia, pero a la larga cuando uno trabaja, creo yo, integras. O sea, porque uno es el terapeuta, entonces desde las vivencias que tuviste, claro, tus relaciones, tus traumas y tus formaciones profesionales, todo eso siento yo que lo estás poniendo en juego en tu mirada y en cómo lees lo que le está pasando o en cómo empatizas con lo que le está pasando a la otra persona. Entonces por eso también creo que el vivir un proceso de musicoterapia es un plus, porque eso va a quedarte a ti como en tu mirada, ¿cachai? No es como que puedas hacer un aquí me voy al marco teórico de la musicoterapia, acá me voy al... Creo que no es tan así. Uno integra miradas y se va abriendo a lo mejor la forma de escucha, por ponerlo, claro, se va abriendo tu escucha de distintas formas, desde la palabra y lo que dijo y cómo lo dijo quizás, y desde el sonido o desde cómo lo hizo, cómo tomó. Y tú vas notando los cambios en la música y vas notando los cambios en la palabra. Claro. Entonces no sé si es tan como que uno pueda elegir la posición. No están escindidos, están como creo son que matices. Totalmente. Y bueno, y creo que tú eres un ejemplo de eso. O sea, tú has venido y has pasado por la psicología, por la sonoterapia, por la musicoterapia, y siento que siempre estás como haciendo esta suerte de integración o de diálogo entre ellos. Yo vengo de la música y eso a mí me ha dado un bagaje increíble para moverme en la guitarra. Claro. Y lo uso en la musicoterapia, pero después la psicología me tiró para otro lado. Por eso yo creo que ahora estoy yendo como hacia la psicología. Sí, sí, pero tiene que ver con el camino de vida de uno. A uno le gustaría ser como, sí, es que es súper riguroso porque el psicólogo hace esto y aquí el corte y el musicoterapeuta hace esto, claro, pero la verdad creo que no, son puras como... Son aprensiones esas, sí, creo yo en realidad. A mí me resuena mucho también como con los mismos... corrientes que uno estudia desde la psicología. Yo creo que es muy difícil ser psicoanalista así freudiano absoluto, sí, o conductista absoluto, como que ya hay una integración y el conocimiento totalmente, en verdad está tan ya interrelacionado que uno en algunos casos puede teñir sus terapias un poco más desde el psicoanálisis para abordar ciertas temáticas, pero de repente quizá uno puede usar algo un poquito más desde el conductismo para dar algo más concreto, o si es que la persona te invita a inquietudes más espirituales, quizás conectar con algo más transpersonal o humanista. Como que siento que esas barreras, uno dentro de todo, y también entendiendo la parte ética de que quizá uno no va a ser experto en todo, pero sí estar ahí abierto también al lenguaje de la persona. Yo siento eso también, como poder tener poder moverse en los distintos escenarios en base a lo que la persona necesita. Como un músico, de repente necesitan que toquen una cumbia, ya toco una cumbia, por más que yo sea más rockero quizás, pero lo toco, no, como lo interpreto. Sí, igual yo tengo una mirada.
Porque en realidad, por más que yo a lo mejor conozca, que tampoco soy experto, pero conozca distintas corrientes de psicología, creo que están mirando el mismo fenómeno de distintos lados, Claro. ¿no? O sea, tampoco es como excluyentes. Y creo que también el cómo es uno, o el cómo está uno, cómo está siendo uno, porque en realidad, si tú me preguntáis, yo no soy la misma persona de hace 5 años ni de hace 10 años, o sea. Y, por ejemplo, yo pienso que a mí el conductismo me hubiera servido mucho en mi época inicial porque quiero certezas, ¿cachai? No puedo sostener tanto la incertidumbre, entonces quiero certezas y quiero un método que me diga ahora A, B y C. Claro. Y yo creo que uno evoluciona quizás, por ejemplo, hacia abrirse a posibilidades más inciertas. El humanismo también ya abre más al significado del otro, no es como un manual, ¿cachai? Y el psicoanálisis, ¿para qué decir? Es complejísimo. Sí, tú te puedes ir también en una ola súper intelectualizada, que creo que no es lo ideal. Pero a medida que uno va haciéndose, creo que más maduro, más grande, también te van haciendo sentido otras cosas. Y lo transpersonal ya, yo por lo menos no me atrevería a usarlo, aunque la persona lo necesite. De hecho, me llegó una persona que quería explorarse desde ahí y yo le dije, no conozco, no, te doy un dato de... Porque siento que hay que estar viviendo eso también. O sea, no está, creo, separado de lo que uno vive o del quien uno es. Y uno piensa que elige porque le hace más sentido una corriente, pero al final es porque está más alineada contigo nomás. Claro. Y por quien eres en el momento nomás, como que no. Uno se engaña con que hay unas más útiles que otras. Son todas igual de útiles al final, creo yo. Sí. Claro, es interesante esa visión, como tú lo dices, como que al final están todas viendo el mismo fenómeno. El mismo fenómeno. Como que es como cómo abordarlo, yo creo. Claro. Sí. Rodrigo, para ir terminando nuestra conversación, yo le estoy pidiendo a mis distintos invitados que pudiesen, ojalá, darnos algún mensaje, algo que le gustaría compartir a las personas, como un consejo o algún mensaje de vida, algo que quizás te esté dando vuelta en estos momentos, que lo pudieses compartir aquí a las personas que nos van a ver. Uy, le ando dando vuelta a varias cosas. Estoy tratando de que decanten en algo, en algo como coherente. Ando pensando harto en la libertad, en la verdadera libertad. Pero cuando tú dijiste lo de un mensaje, se me ocurrió un poco... Porque hemos hablado harto como de musicoterapia, psicología. ¿Dónde está el psicoterapeuta y dónde empieza el musicoterapeuta? Creo que la integración es un camino a la libertad, básicamente. Y cuando hablo de integración personal, aquí sí es un mensaje no para psicólogos, no para musicoterapeutas. Yo le estaba dando vueltas mucho a la integración de nuestros lados como oscuros, los lados como que nos avergüenza. Esa parte no deseable, creo que hay que aprender a integrarla. Y en eso llega una libertad muy importante, creo yo. Y también cuando uno se saca de encima como, ay, pero ¿qué van a pensar los psicólogos de que yo soy musicoterapeuta? ¿Qué van a pensar los musicoterapeutas de que yo soy psicólogo? ¿Qué van a pensar de que yo hago cuencos? ¿Qué van a pensar? Cuando uno saca todo eso y logra entregarlo de una manera que haga sentido con uno, en realidad, no con quien te dice qué es lo que hay que hacer, creo que ahí se logra una bonita libertad. Entonces me quedo con la palabra integración. Sí. Buenísimo. Bueno, Rodrigo, yo te quiero dar las gracias por habernos acompañado aquí en este capítulo del podcast. Yo a todos mis invitados, les estoy regalando mi último libro, que es Chakras desde la psicología, una propuesta funcional de análisis. Así que ahí hablando de integración. Hablando de integración, sí. Buenísimo. Para que me ahí encanta. lo puedas echar una miradita, y si quieres después, cuando lo leas, podemos volver a juntarnos para ver ahí que puedas darnos tu... Yo feliz. A mí me encanta tu forma. Me encanta que estés siempre produciendo, siempre creando, siempre integrando, como muy inquieto. Lo admiro porque creo que yo tengo poquita energía disponible en general. Así que gracias. Y yo feliz. Vuelvo cuando quieras. Buenísimo. Muchas gracias. Y
Bueno, decirle nuevamente lo feliz que estoy aquí de poder haber compartido esta tarde con Rodrigo. Hoy día que en Santiago estaba lloviendo, un día hermoso de otoño, y dejarles a todas y todos invitados para los próximos capítulos que van a venir, ya sea como hoy día que estuvimos hablando con un experto, con un profesional que se dedica a una disciplina en específico, o bien para poder estar aquí analizando las lecturas del oráculo. Si quieren tener más información de Rodrigo, vamos a dejar aquí abajo en la descripción su Instagram, su WhatsApp, su mail, todo lo que necesiten para poder contactarlo si es que quieren trabajar ya sea desde la psicoterapia, desde la psicología o desde la musicoterapia. Así que nos despedimos dejando nuevamente invitados para que vean un próximo capítulo de Sesión Abierta. Que estén todas y todos muy bien.